Bueno, Filipenses capítulo 1, vamos a comenzar a estudiar Filipenses un domingo por medio, si Dios lo permite. Y hoy vamos a ver los primeros dos versículos, capítulo 1, versículos 1 y 2, a modo de introducción a lo que vamos a ir viendo en los próximos domingos, como dije antes, cada 15 días. Por lo tanto, hoy vamos a ver también, por lo menos a modo de pantallazo, algo del contexto de esta carta, de la ciudad de Filipos y demás. Pero mientras tanto, y antes de comenzar con la lectura, les comparto una gran noticia, y si tienen para anotar, anótenselo. Después les voy a pasar el link si quieren. Pero la Universidad de Yale ofreció un curso de felicidad, que fue todo un éxito. La Universidad de Yale ofrece un curso todavía para que las personas sean felices. Así que les voy a dar algunos tips nada más, pero obviamente tienen que tomar el curso para ser felices. Yo los veo felices a ustedes, pero bueno, se puede ser más felices, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos que estaban en este diario de internet que publicaba esta noticia de la Universidad de Yale, dice, por ejemplo, que la felicidad es de quien la trabaja, ¿no? Una frase muy profunda que nos deja pensando con el puño acá en la pera diciendo qué quiere decir eso. No es algo que simplemente vos podés hacer, sino que algo que tenés que trabajar. Y le preguntamos ¿cómo podemos llegar a ser felices? Bueno, una de las herramientas o una de las tácticas que se usa es socializar, poder tener relaciones. Entonces, una persona que está sola, aislada, no va a poder ser feliz nunca. Otra de las formas es tener ahí obviamente en una Biblia, porque esto son cosas que no están en la Biblia, pero podés tener una listita de gratitud. Entonces vos te armás una listita con cosas en las que todos los días das gracias. Gracias por el sol, gracias por mi perro, gracias por el vaso de agua que me puedo tomar. Otra de las estrategias para ser feliz, según este curso, es centrarse en el aquí y ahora. No quedarte en el pasado, no ser ansioso con el futuro, y así vas a tener la felicidad asegurada. Dormir más y mejor. Si dormís más y mejor, si dormís 20 horas por día, bien, vas a ser más feliz. Bueno, pensar en los demás, hacer ejercicios, un montón de tácticas, un montón de cosas que este curso ofrece. Y en serio, hoy pueden tomar ese curso, no lo tomen, por favor, no lo tomen. Pero es real, es lo que están ofreciendo en este mundo para que sea feliz. Algunas de las cosas me las anoté, sobre todo lo de hacer ejercicio. Más allá de que sea más feliz o no, lo necesito, así que vamos a hacerle caso. El punto es, ¿cómo podemos, si no es haciendo esto, cómo podemos encontrar la felicidad? ¿Cómo una persona puede encontrar la felicidad? El mundo te ofrece, por un lado, con todo este sistema de consumismo, que si comprás, si tenés, si cambiás el auto, el celular, una casa más grande, si tenés posesiones, vas a ser feliz. Bueno, eso obviamente es mentira. Y el otro día dimos un ejemplo. Si tenés el iPhone 11, mañana sale el 12 y tu mundo se derriba por completo, entras en un pozo depresivo hasta que no tenés el 12, y cuando tenés el 12 sale el 13, y así hasta el infinito. Pero por otro lado, otro grupo te dice que no es teniendo posesiones, sino desprendiéndote de las que tengas. O sea, si vos tenés posesiones, tenés que ser una persona desapegada a las posesiones. Entonces así vas a entender que la felicidad no está en las cosas. Ok,
Entonces, o teniendo posesiones o no teniendo posesiones. Bueno, me deja en la encrucijada. Como este curso también nos incentivaba a hacer a través de las relaciones, ¿no? Tener muchos amigos, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos si es posible, generar buenos vínculos con la familia, cosa que obviamente es necesario, es bueno, pero que ahí está la felicidad. Si vos sos un tipo familiero, amiguero y todos los ceros, vas a ser un tipo feliz. Pero por otro lado, el mundo también te dice que en el hedonismo está la felicidad. Placer para vos solo. No pienses, si con lo que estás haciendo te das placer a vos, pero estás lastimando a otra persona, bueno, lo lamento. Esa persona tendrá que buscar su propia felicidad. Entonces, nos damos cuenta que el mundo nos ofrece diferentes formas de obtener felicidad, opuestas en la mayoría de los casos, pero que de ninguna manera trae la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Ahora, Filipenses es conocida como la carta del gozo, la carta del gozo. Y vamos a intentar hoy por lo menos entender por qué es considerada la carta del gozo y qué es lo que nos trae ese gozo. Ese gozo que el apóstol Pablo tenía, ese gozo que los hermanos de Filipos debían tener. Vamos a leer versículo 1, versículo 2 y vamos a orar una vez más. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por haber derramado tu amor, Señor, por esa gracia más grande como cantamos recién. Señor, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no hay nada más grande que tu amor, Señor. Y no hay nada más grande que tu amor derramado en la cruz, tu ira, Señor, derramada sobre tu Hijo para que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos. Y Señor, sabiendo eso, ¿qué otra cosa puede darnos gozo? ¿Qué otra cosa más que tú, Señor, puedes traer ese gozo que perdura, ese gozo que no es pasajero, Dios? Te ruego que a través de tu palabra, Señor, nos hables, que tú la utilices en nuestros corazones, Señor. Que nuestro gozo seas tú. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses. La ciudad de Filipos, que es a la iglesia a la que Pablo escribe, esta iglesia que se reunía en Filipos, es una ciudad, en ese entonces ciudad de Macedonia, actual Grecia. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Yo no soy un gran historiador, ni mucho menos, pero hay ciertos detalles que nos van a servir para poder entender un poco mejor. Esta ciudad, Filipos, lleva el nombre del padre de Alejandro Magno, Filipo II, perdón. Y en esta ciudad, en Filipos, se llevó a cabo una batalla muy importante entre los hijos de Julio César, después de que Julio César fue asesinado. Sus hijos armaron 2 facciones, como vemos hoy en las barras bravas, ¿no? La facción de tal y la del otro. Bueno, armaron 2 facciones, que una quería la república, quería seguir en pos de la república, y otra quería el imperio. Poder concentrado en una persona, etc. Finalmente gana
gana la facción, por decirlo así, del imperio, y Antonio, que es uno de los hijos de Julio César, licencia a muchos de esos soldados que batallaron en esa batalla en Roma, ahí en Filipos, perdón. Pocos años después, Filipos llega a ser una colonia del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué cuento todo esto? Porque en el contexto de la iglesia que se reunía en Filipos, estaba el Imperio Romano que se respiraba. Era una colonia del Imperio Romano, por supuesto, pero vamos a ver cómo se respira este aroma del Imperio Romano en la carta. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 27, un detalle que a simple vista no lo vamos a ver, pero dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa palabra comportéis, en realidad se traduciría mejor como ejerzan su ciudadanía. Esa es realmente la palabra que está ahí, comportéis en el griego, esa palabra que aparece ahí es ejerzan su ciudadanía. ¿Por qué? Porque los hermanos en Filipos tenían en mente el imperio, tenían en mente la gran ciudad Roma. En ese entonces la religión del momento se practicaba en los hogares, ¿sí? No habían demasiados templos, o por lo menos ahí. Y aún en el seno del hogar se hacía ese culto, por decirlo de alguna manera, a la gran ciudad Roma. Fíjense en el capítulo 3, versículo 20, que el apóstol dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza esta figura de la gran ciudad Roma para decirle, ustedes tienen una patria mucho mayor y ustedes tienen que vivir a la luz y de manera digna de esa patria. Ahora, la iglesia de Filipos fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo acompañado por Silas y Timoteo, fíjense ahí en el versículo 1, Pablo y Timoteo, llegaron a Filipos de una manera muy particular y solamente un paréntesis, vemos en la fundación de la iglesia de Filipos cómo los planes del hombre quedan completamente en un tercer, cuarto, quinto, sexto plan, ¿no? Cuando Dios quiere edificar a su iglesia y hacer crecer a su iglesia en cantidad de personas, trayendo más personas a su reino, Él no va a pedir permiso, Él no va a esperar que tengamos planes, como los tenía el apóstol Pablo tal vez. Cuando el Señor quiere hacerlo, va a hacerlo. Su voluntad se va a cumplir. Fíjense, les voy a leer en realidad Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10 dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Ellos querían hablar en Asia y el Espíritu Santo se los prohibió. Qué cosa rara, ¿no? Nos parecería algo raro. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, otra vez. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. De esta manera es que el apóstol Pablo finalmente llega a Filipos. No estaba en su calendario, no estaba en su listita, no se había reunido, Timoteo, ¿qué hacemos? Y fíjate Filipos porque me parece que es... No, ellos tenían otros planes, el Señor se los prohibió, no se los permitió, porque Él quería levantar un testimonio en Filipos.
esta iglesia se comienza a formar a través de la conversión de una mujer llamada Lidia, famoso versículo que conocemos, que el Espíritu Santo abrió su corazón para que ella pueda estar atenta y escuchar la voz del Señor y de esa manera convertirse. Pero también encontramos en Hechos 16 la historia de el carcelero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo y Silas estaban presos en una situación espantosa? Sin embargo, ¿ellos qué estaban haciendo? Cantaban alabanzas al Señor. Y el carcelero que se convierte luego de ese gran acontecimiento era de Filipos. Y ahí se comenzó a formar la iglesia de Filipos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a estos hermanos en Filipos, creo que ya saben, pero por las dudas lo recordamos, él no estaba en Punta Cana tomando unas vacaciones por, ya tanto esfuerzo que había tenido. Entonces se le ocurre hablar de la felicidad. Claro, en ese contexto, ¿quién no hablaría de la felicidad, no? El apóstol Pablo no estaba tomando unas vacaciones, no estaba pasando un gran momento económico, un gran momento desde lo afectivo, desde las relaciones. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Capítulo 1, versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, Ahora, no sé a ustedes qué se les pasa por la mente cuando pensamos en las prisiones. Bueno, particularmente en este caso el apóstol Pablo estaba en una casa alquilada. El apóstol Pablo no estaba con esposas en un calabozo oscuro, frío. Estaba en una casa alquilada, él tenía ciertas libertades para predicar el Evangelio, para recibir visitas. Y es por eso que él recibe la visita de Filemón, quien le lleva la ofrenda, una ofrenda que esta iglesia, Filipos, le había enviado. Y con motivo de esa ofrenda, el apóstol Pablo decide escribir una carta de gratitud, una carta de gratitud a sus hermanos. Pero también en esa carta, él tenía que exhortarlos en algunas cosas que andaban medias flojas, ¿no? El apóstol Pablo escuchaba y había escuchado el informe que en la iglesia había divisiones, que en la iglesia había orgullo, que en la iglesia había discusiones, que los hermanos no estaban reflejando la gran ciudad celestial. No la gran Roma, la gran ciudad celestial. Pero también en capítulo 2, versículo 2, encontramos que habían enemigos externos, tal vez infiltrados, a los cuales él llama los mutiladores del cuerpo, que eran judaizantes. Capítulo 3, versículo 18 y 19, habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la carta del gozo está empapada de gozo, por supuesto, pero para que ese gozo sea completo, sus hermanos tenían que vivir a la luz del Evangelio de Jesucristo. Ahora, la carta del gozo escrita desde una prisión, que parece algo 100% opuesto, pero vamos a ver que no depende en realidad de la circunstancia, no depende de la situación actual en la que vos te encuentres hoy, en la que el apóstol Pablo se encontraba en ese momento. Dice MacArthur: si bien la felicidad, aquel sentimiento de alegría fugaz, nos elude, el gozo no. La felicidad
me hace, ahora digo yo, ¿no? Pensando en un ejemplo, no sé si alguna vez escalaron alguna montaña. Yo no sé si se le puede llamar escalar, pero subí una montaña una vez, caminando, aclaro. Y lo particular era que cuando pensaba que estaba llegando a la cima y decía no puedo más, bueno, voy a dar mi último esfuerzo porque ahí está la cima, llegaba a la cima y de repente veía que allá a lo lejos estaba la cima. Y cuando llegaba, sí, ¿no? Llegaba, es un decir, cuando llegaba a la cima, me daba cuenta que en realidad la cima verdadera estaba allá arriba, y eso pasa con la felicidad que este mundo nos ofrece. Cuando vos ponés tu felicidad en las cosas materiales y lo obtenés, eso que tanto querés, obtenés eso que tanto deseás, que vos pensás que te va a hacer feliz, lo tenés y mirás alrededor y decís, ¿qué pasó? ¿Dónde está la felicidad? Tal vez por un ratito lo disfrutás, sos feliz, entre comillas, pero esa felicidad pasajera te abandona enseguida. Y encontrás otra cima y decís, allá está la felicidad, ahora sí. Ese es el auto que me tengo que comprar. Trabajás y trabajás, vendés el otro, vendés un riñón. Llegás a comprar ese auto y cuando lo tenés, no está ahí la felicidad. El gozo bíblico, dice MacArthur, la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él, está al alcance, de todos los que le obedecen. Leo de vuelta. El gozo bíblico, la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él, está al alcance de todos los que le obedecen. Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. El verdadero gozo no es una felicidad pasajera, sino una firme convicción que a pesar de la circunstancia, a pesar de estar preso como estaba el apóstol Pablo, estás gozoso. Tal vez no tenés una sonrisa de oreja a oreja, pero estás gozoso, estás inconmovible. Ahora, ¿cómo puede un hombre preso escribir semejante obra de arte llamada la Carta del Gozo, o por lo menos como así la conocemos? Ahora, se me corrió un poquito acá la tecnología. Hermanos, a la luz de este texto y a la luz de esta carta y a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, vamos a ver que el verdadero gozo se encuentra solo en Cristo. Solo en Cristo. Y hoy debemos salir animados a buscar el gozo en la verdadera fuente que es Cristo. A basar nuestra búsqueda del gozo, a satisfacernos solo en el gozo que Cristo nos da, en la verdadera fuente. Y hay dos verdades fundamentales que vamos a ver, y la verdad es que por el tiempo las vamos a ver un poco rápido. Pero vamos a ver que el verdadero gozo se encuentra en una relación correcta con Dios. El verdadero gozo se encuentra en una relación correcta o en una correcta relación con Dios. Pero también debemos entender que el gozo se desarrolla. El gozo lo encontramos en una correcta relación con Dios, pero también el gozo es algo que se desarrolla viviendo de una manera digna de esta relación que tenemos con el Señor. Versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El verdadero gozo se encuentra en una correcta relación
con Dios. Ahora, esta palabra que encontramos ahí, siervos de Jesucristo, como se identifica el apóstol Pablo, que fue el escritor principal de la carta, si bien menciona a Pablo y a Timoteo, entendemos por el resto de la carta que siempre que él habla en primera persona, ¿sí? Siempre habla en primera persona, versículo 12, quiero que sepáis, doy gracias a mi Dios, versículo 3. Esta carta es la carta que escribe Pablo con su compañero Timoteo, pero es principalmente él. Sin embargo, fíjense cómo se identifican ellos. Cómo se identifica el apóstol Pablo, perdón. Siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Esta palabra siervos, en realidad, no nos llega a acercar al sentido completo de la palabra, porque cuando nosotros pensamos en un siervo, pensamos en algo más parecido a un empleado que recibe una paga, que tiene una tarea específica asignada, por eso se le paga y listo, chau. O tal vez podés pensar en un esclavo, como más se acerca la palabra, un esclavo. Sin embargo, aunque la palabra siervos en el original doulos significa realmente esclavo, Pablo y Timoteo esclavos de Jesucristo, tenemos que entender que tampoco la imagen que solemos tener del esclavo, que es por lo general una persona de tez más o menos como la mía, con sus muñecas y sus tobillos amarrados, y que todo el día le están pegando y que todo el día le están basureando. Si bien eso ocurría en ese momento, como ocurrió por muchos años después, la verdad es que el esclavo, el doulos, podía tener diferentes experiencias de vida, es decir, de acuerdo al amo, era el esclavo. Si el amo era un amo cruel, y bueno, probablemente el esclavo iba a tener una existencia de esas que mencionamos recién, miserable, completamente miserable. Sin embargo, no siempre era así. De hecho, cuando los amos eran buenos, por decirlo de alguna manera, e incluso tenían ciertos cargos en la vida política de la sociedad en ese entonces, hasta los esclavos llegaban a ser respetados por las personas. No todos eran personas amarradas, pero sí todos tenían algo en común. Todos los esclavos tenían algo en común. Todos los esclavos, sin excepción, eran considerados posesiones. Ningún esclavo tenía derechos. Ninguno. Y el apóstol Pablo y Timoteo se identifican a sí mismos el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿qué le encontramos de gozoso a ser un esclavo de Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos escribe a los hermanos en Filipos la carta del gozo, identificándose a sí mismo como esclavo? Porque la relación correcta con nuestro Señor es la fuente de gozo. Ahí encontramos la verdadera fuente de gozo. Ahora, el apóstol Pablo no nació esclavo de Cristo, eso está claro, y simplemente voy a mencionar algunos pasajes porque se nos va el tiempo, pero en Hechos capítulo 22, 3 al 5, él da su defensa en Jerusalén y dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él era un teólogo en preparación, él estaba estudiando teología, él era celoso de la ley, en el mismo versículo lo dice, él estaba metido en el mundo religioso del momento, él estaba escalando posiciones por llegar a ser un gran religioso. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, vemos que él dice que en cuanto a la ley, él era ¿qué? Fariseo. Bueno, los fariseos eran como decimos nosotros, la crema de la crema, y ellos se caracterizaban por
por su estricta obediencia a la ley. Pablo era un teólogo, Pablo era una persona que se estaba preparando, Pablo era una persona que era estricta en cuanto a la ley, pero no era un esclavo de Jesucristo, no era un esclavo del Señor. Ahora, no solamente eso, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. La primera vez que aparece Pablo en escena en la Biblia, que lo vemos en Hechos capítulo 7, no lo hace sirviendo al Señor, no lo hace como esclavo de Jesucristo, sino sirviendo a los propósitos del enemigo. Pablo no servía a Cristo, sino que lo perseguía. No lo servía, lo perseguía. Cuando apedrearon a Esteban, él consentía con su muerte. Sin embargo, Pablo, siendo esclavo de sus propias pasiones, siendo esclavo del enemigo, siendo contrario al Señor Jesucristo, leemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más grande con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, lejos de ser un siervo de Jesucristo, era el primero de los pecadores. Sin embargo, la gracia del Señor lo alcanzó. Una de las palabras que se suele utilizar para hablar de la salvación es redención. La palabra redención. Y esta palabra redención está asociada, está estrechamente relacionada a la servidumbre. ¿Por qué? Porque la palabra redención, o una de las traducciones, una de las palabras que se utilizan en el griego, mejor dicho, es exagorazo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Exagorazo es sacar de la agora. ¿Qué era la agora? Bueno, la agora era la plaza pública en ese momento donde sucedía toda la vida política, la vida comercial de la ciudad, y donde, entre otras cosas, mejor dicho, dentro de otras propiedades, se comerciaban, ¿qué cosa? Esclavos. En la agora se comercializaba esclavos. Y esta palabra exagorazo, que se traduce como redención, es sacar de la agora. Ahora, el apóstol Pablo era esclavo de sus pasiones, era esclavo del enemigo, no servía a Cristo, sino que lo perseguía. Sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo lo sacó de la agora. Le dijo: yo voy a pagar el precio de tu rescate. La conversión del apóstol Pablo, después si la quieren leer, en Hechos capítulo 22, del 6 al 16, está ocurriendo en un momento donde él estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba reflexionando en lo mal que estaba haciendo, él no estaba reflexionando en el daño que estaba causando, él no estaba pensando en quién era el Señor Jesucristo, y a través de ese proceso de evaluación, dijo: sí, no, yo voy a seguir a Cristo. No, él estaba yendo a perseguir a los cristianos. Llevaba en su mano carta para que los cristianos sean asesinados. Y el Señor se le aparece, y el Señor, en su gracia y misericordia, lo trae bajo su servidumbre. Leíamos recién en 1 Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, más adelante, poniéndome él en el ministerio.
Y todos estos verbos parecen indicar que el apóstol Pablo estaba haciendo un casting de servicio y, a ver si estudié bien el libreto, si llego a probar para ministro, porque me encantaría llevarle el evangelio a los gentiles, porque me encantaría que el Señor Jesucristo sea... No. El apóstol Pablo fue puesto en el ministerio, el Señor lo tuvo por fiel, puramente por gracia. El Señor lo rescató de la agora, el Señor lo sacó del mercado de esclavos, pero no para hacerlo 100% libre en un sentido, sino para hacerlo su posesión, su esclavo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el gozo? Gálatas 3, 13, 14 dice, Cristo nos redimió. Si vos sos hijo de Dios, Cristo te redimió de la maldición de la ley. Esa palabra redimir, otra vez, exagorazo. Cristo nos compró y liberó de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la sentencia de condenación de la ley, que la ley, pronunció sobre nosotros, y también del castigo de la muerte eterna. Nos rescató no con oro ni con plata, sino que nos rescató por el pago a través de su sangre. Su sangre fue el pago. Nosotros, los malditos, llegamos a recibir la bendición de la redención porque el santo y justo se hizo maldito en la cruz. Se hizo maldito en la cruz. 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos. 1 Corintios 7, 23, por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, ¿por qué hay gozo ahí? ¿Dónde está el gozo? Bueno, si sos creyente, vas a entender que vos eras un esclavo del pecado y que vos eras un esclavo del enemigo y que vos eras esclavo de tus propias pasiones, no podías hacer otra cosa. Pero el Señor te liberó y el Señor te rescató y ahora sos un doulos. La connotación de la palabra doulos, entre otras cosas, implica que somos siervos, somos esclavos por amor, por el amor de nuestro amo hacia nosotros y por el amor que nosotros debemos darle a nuestro amo. Ahora fíjense, voy a leer algunos versículos rápidamente de Filipenses. ¿Cómo habla un esclavo de Cristo? ¿Cómo habla una persona que su gozo está en complacer solo a su amo? Recuerden, los esclavos no tenían una vida propia, por así decirlo. Ellos solamente vivían para satisfacer los deseos, los caprichos de los amos, y en ese contexto eran sometidos a cualquier clase de desastres. Pero nosotros tenemos un amo bondadoso, un amo que nos ama realmente, y nosotros queremos complacer a ese amo. Filipenses 1, 12 y 14 dice, quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba preso, él sufrió azotes y a él lo único que le importaba es que el Evangelio estaba avanzando. ¿Por qué? Porque era esclavo de Cristo y él solo quería complacer a su amo. Aún en medio de esas prisiones, aún en medio de ese contexto, algunos predicaban a Cristo por envidia, por contienda, para hacerle un mal al apóstol Pablo. Y fíjense cómo dice en el versículo 18 del capítulo 1, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si me quieren hacer un mal a mí? Estoy preso. ¿Me quieren matar? Que me maten.
pero Cristo es anunciado y en eso me gozo y me voy a gozar. Y así comenzamos a comprender cómo es que el apóstol Pablo, un hombre en prisión, esclavo de Jesucristo, es la persona más calificada para hablarnos del gozo, porque el gozo no se encuentra en las situaciones, el gozo no se encuentra en las cosas, el gozo no se encuentra en las personas, excepto en la persona de Jesucristo, excepto en la persona de nuestro Señor, nuestro amo. Capítulo 2, versículos 14 al 18. Haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sigue más adelante. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Cuando recién decía que si me van a matar, que me maten, acá lo está diciendo el apóstol Pablo. Si yo soy derramado como un sacrificio sobre el servicio y gozo de vuestra fe, bueno, me gozo porque estoy sirviendo a mi Señor, porque lo hago por amor a mi Señor y por amor a ustedes, por supuesto. ¿Quién más calificado para hablarnos del gozo que una persona que entiende que el verdadero gozo se encuentra en que toda su vida e incluso el momento de su muerte esté ligado solamente en complacer a su amo? Pablo y Timoteo, veamos Timoteo rápidamente, capítulo 2, versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué? Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo sentir o del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. El apóstol Pablo era un siervo, un esclavo de Jesucristo, y Timoteo también lo era. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. El apóstol Pablo llama en capítulo 4, versículo 1, a sus hermanos su gozo. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. El Señor era su mayor deseo y sus hermanos también eran su gozo. También eran su gozo. De hecho, en un sentido, su gozo dependía directamente, en un sentido solamente, de la condición espiritual de sus hermanos. Por supuesto, el gozo completo está en Cristo, pero también nos dolemos cuando nuestros hermanos no están caminando de acuerdo al Evangelio de Cristo. Fíjense, capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Completad mi gozo. El gozo del apóstol Pablo estaba casi completo, solo faltaba que sus hermanos vivan de acuerdo al Evangelio, en unidad. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Nuestra relación con Dios, todas las bendiciones que nosotros podemos tener, esa servidumbre preciosa a la que el Señor nos ha traído, solamente se encuentran estando en Cristo. A todos los santos que llegaron a ser santos por sus propios medios, no dice. A todos los santos que nacieron en un hogar cristiano y por eso son santos, tampoco. A todos los santos en Cristo Jesús. Todos los creyentes son santos, dice John MacArthur, no porque sean justos en sí mismos, sino porque lo son en su Señor, cuya justicia le fue impartida
Un budista no alega estar en Buda. Un musulmán no declara, que está en Mahoma. Un adepto de la ciencia cristiana no está en Mary Becker, una mujer que seguramente aboga por la ciencia cristiana, ni un mormón en José Smith. Pueden seguir tal vez sus enseñanzas fielmente y el ejemplo de los líderes religiosos, pero no están en ellos. Solo los cristianos pueden decir que están en su Señor, porque han sido hechos uno con Él en el Espíritu. Romanos 6, del 1 al 11. En las cartas del apóstol Pablo, la frase en Jesucristo aparece 50 veces. En Jesucristo aparece 50 veces. En Cristo 29 veces y en el Señor 45. Estar en Jesucristo y ser así aceptado por Dios constituye para el creyente la fuente suprema de gozo. Estar en Cristo es el gozo completo. Ahora, si estamos en Cristo, nuestro gozo, encontramos la mayor fuente de gozo, la única fuente de gozo, y entonces ya está, llegamos a la cima. Sin embargo, el creyente tiene que desarrollar el gozo. Por eso es que el apóstol Pablo en capítulo 4, de manera imperativa, le dice, regocíjense, gócense. Recién leímos, completen mi gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del creyente está completo en su Señor, pero cuando ese creyente no está caminando a la luz de quién es, no va a estar gozoso. En segundo lugar, y solamente lo voy a mencionar, el gozo del creyente, o el gozo, mejor dicho, se desarrolla viviendo de manera consecuente a la relación que tenemos con Dios. El gozo se encuentra en una relación correcta, solo se encuentra en una relación correcta con nuestro Señor. Si no estás en Cristo, no podés tener gozo real, podés tener destellos de felicidad tal vez por momentos, pero sabés muy bien que cuando apoyás tu cabeza en la almohada, las cosas cambian. Que cuando estás solo, las cosas cambian. Y te das cuenta que realmente no sos una persona feliz, no hay gozo. El gozo del creyente debe ser desarrollado al vivir en consecuencia al Evangelio. Como dijimos antes, y en capítulo 1, versículo 27, dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, que se comporten de manera digna del Evangelio de Cristo, que haya unidad entre ellos, que luchen juntos por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo no les está ofreciendo un cristianismo de felicidad superficial, porque él mismo no era un ejemplo de eso. Él mismo era un ejemplo no de que todo iba a ir bien, era un ejemplo no de que acercándote a Dios, acercándote a su palabra, ibas a poder tener mejores cosas, que en el trabajo te iba a empezar a ir todo bien, que tus jefes te iban a empezar a aceptar, que ibas a poder cambiar el auto, que ibas a poder arreglar tu matrimonio, que ibas a poder... El apóstol Pablo, y Dios a través del apóstol Pablo, nos dice que se nos es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. ¿Y dónde está el gozo ahí?
¿Dónde está el gozo en padecer por Cristo? Como vimos anteriormente, servimos a nuestro Señor por amor, a ese Señor bondadoso que nos ha salvado, que nos ha rescatado del mercado de la esclavitud en el que nosotros estábamos inmersos. Capítulo 3. Leíamos recién que los hermanos se tenían que conducir de una manera digna del Evangelio. Vimos que tenían que vivir en unidad. Pero fíjense en capítulo 3, que ya hemos leído hace unos minutos atrás. Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Leo de vuelta, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y podemos seguir. El gozo del creyente está relacionado y estrechamente relacionado, depende de que ese siervo, tu gozo está relacionado directamente y depende de que solamente te gloríes en Jesucristo. Si se fijan ahí, hace la comparación y advierte contra los judaizantes que ellos decían que había que hacer ciertas cosas para poder agradar a Dios y así ganar su favor. Sin embargo, el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Y hermanos, el gozo del Señor, o el gozo en el Señor, mejor dicho, no se puede encontrar si no estás viviendo de una manera digna del Señor. El gozo del Señor no lo vas a encontrar en vivir una vida religiosa tampoco, como vimos recién. Solamente si te estás gloriando, si estás dependiendo en el Señor, si estás buscando al Señor no por tus propios méritos, sino por sus méritos, recién ahí vas a poder desarrollar el gozo. Vemos en capítulo 4 también, y simplemente lo voy a mencionar, que tampoco el gozo puede convivir con el afán por las cosas, por el afán del futuro. El gozo se debe desarrollar. ¿Querés encontrar gozo de verdad? ¿Querés ser una persona gozosa? No usamos mucho ese término nosotros, ¿no? Normalmente vos vas por la calle y hablas con alguien y no te dicen, no, sí, porque yo soy una persona gozosa. No. Se habla de felicidad. ¿Querés ser una persona feliz? Bueno, primero tenés que saber que la felicidad no la vas a encontrar en las cosas, en las posesiones, en las relaciones, inclusive en el desapego de todas esas cosas, en ser una persona, y recordaba en el Rosedal de Palermo, donde mucha gente va a correr, un día vi una situación que me llamó mucho la atención. Veía a personas corriendo con toda la ropa, que una remera de esas para correr vale 15.000 pesos, las zapatillas que valen 30.000 pesos, etcétera, etcétera. Y por otro lado veía un grupo de personas de no sé qué religión, qué grupo era, que venían solamente con una túnica naranja, con un collar, y venían cantando, saltando, completamente desapegados, sin ningún tipo de pretensión de lo material. Y veía ese contraste, pero ni una ni la otra te va a traer gozo. Ni el desapego ni la acumulación te va a traer gozo. Solamente
una correcta relación con Jesucristo y solamente vas a poder desarrollar ese gozo viviendo de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Preguntas para terminar. ¿Dónde estás buscando tu gozo? ¿En qué? ¿O en quién? Ahora, no solamente vas a medir si estás buscando el gozo, en las cosas materiales cuando las tenés, sino también lo podés medir en cuánto te frustrás cuando no las tenés. Cuán triste te pones cuando no obtenés aquello que querés. Y como cristianos muchas veces caemos en ese error. ¿Cómo es tu relación con el Señor? Primero, ¿tenés una relación con el Señor? Si no tenés una relación con Dios, si no sos un esclavo de Jesucristo, la palabra de Dios dice que sos esclavo de tus pasiones. Por naturaleza el hombre nace en pecado, por naturaleza el hombre es enemigo de Dios, y si esa persona no se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Jesucristo, lo va a seguir siendo por la eternidad. Va a sufrir el castigo eterno por sus pecados, castigo justo por sus pecados, pero Cristo, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió su vida de manera perfecta, sin pecado, por lo tanto, Él era el único que no merecía morir. Dios dice que por tu pecado mereces morir, yo por mi pecado merezco morir. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo no pecó, Cristo, el Hijo de Dios, murió. ¿Por qué murió? Porque Él se ofreció voluntariamente a pagar esa deuda que ni vos ni yo podíamos pagar y que nos condenaba al infierno eterno. Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó en victoria. Y si hoy te arrepentís de tus pecados y crees en esa obra suficiente, vas a tener vida eterna. Y te vas a transformar en un esclavo del amo celestial, del amo bondadoso, amoroso, celestial. Ahora, si ya tenés esa relación, ¿cómo es tu relación con tu Señor? ¿Buscás agradarlo por tus obras o te gloriás en Jesucristo? ¿Buscás venir a la iglesia, relacionarte con otros por conveniencia o porque tu gozo está en el Señor y tu gozo está en los hermanos? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu caminar con el Señor? El gozo está estrechamente relacionado y depende de que tu caminar con el Señor sea de una manera digna de Él. ¿Cómo es tu caminar con el Señor? ¿Cómo es tu servicio al Señor? Recordá, sos un esclavo, soy un esclavo. No vivimos más que para agradar y complacer a nuestro amo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? No estoy diciendo de si estás haciendo algo en la iglesia, en el proyecto, si estás viniendo y si barres. No digo eso, que obviamente eso es parte de un servicio amoroso al Señor. Pero a tus hermanos, ¿cómo los estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo a tu Señor? Hermanos, busquemos el gozo en la fuente correcta. Busquemos el gozo cada día en la fuente correcta. Oramos. Señor, qué palabra tan impresionante. Señor, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor porque eres el Señor del cielo, tú eres el Señor de la tierra. Señor, tú estás sobre todo. No hay nada que te pueda limitar, no hay nadie que te pueda decir o dar un consejo o limitarte. Tú eres Señor, tú eres soberano. Pero también eres nuestro Señor porque eres nuestro amo por amor. Somos tus siervos por amor. Señor, ayúdanos. Necesitamos que nuestras vidas reflejen
lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú eres para nosotros. ¿Cuántas veces te llamamos Señor negándonos a obedecerte? Señor, que esa contradicción no sea más en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.